Los temas, estamos en comunicación con el concejal Lucas Fiorini del Frente Renovador. Buenas noches, Lucas, ¿cómo te va? Todo pasa, Mar del Plata te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, en principio preguntarle acerca de lo que tuvo que ver con el día de hoy, el paro de trabajadores municipales, y con lo que terminó siendo un coletazo, que es la noticia de la no recolección de residuos para el día de mañana. Sí, digamos, son todas cuestiones que de alguna forma se esperaban por la situación que está viviendo el municipio. Creo sinceramente que, a ver, primer punto, se arrastra una situación grave desde el gobierno anterior. Pensemos que este gobierno agrega una deuda de 600 millones de pesos, producto de que creo sobre todo no fue previsor el gobierno anterior, y también tuvo una idea de agrandar el gasto sin la responsabilidad de ver cómo financiarlo, y por lo tanto también hipotecó de alguna forma el futuro de la ciudad. Ahora, esto es una realidad, pero los cambios se votan para solucionar los problemas. Los gobiernos están para eso también. Lo que acá sucedió es que no había una idea integral de ciudad, y eso se manifestó cuando Arroyo, nosotros proponíamos una idea que tenía que ver también con agrandar el PBI, con agrandar el movimiento económico de la ciudad, el crecimiento en el sentido del aumento del empleo a través de las inversiones, a través de un puerto de funcionamiento, con todo un proyecto que tiene que ver con esta pata y con darle razonabilidad a las inversiones del Estado, sobre todo vinculadas a las primeras cuestiones de sentido común, como la atención primaria en salud, las calles, luminarias, una política de seguridad integral. Bueno, en ese contexto, el gobierno que asumió era un gobierno donde Arroyo decía que en vez de hablar de todas estas cosas, él tenía un plan secreto. El plan secreto era no tener ningún plan, y entonces los problemas que vos traés arrastrados se agravan. Y esto es lo que estamos viviendo, es decir, una municipalidad que viene con problemas anteriores, ahora lo está viendo agravado. Y esto es como el gobierno anterior empezó a financiarse, como si en tu casa te financias con la tarjeta de crédito para gastos corrientes. Cuando querés acordar, la plata tampoco te alcanza porque tenés que pagar la tarjeta. Este gobierno lo que entró es en el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Entonces vos estás corriendo constantemente detrás de gastos que no te alcanzan. Y el gobierno provincial y nacional ve un gobierno local que no tiene la seriedad como para depositar confianza real, que son recursos también reales. Entonces estamos en una situación donde va a seguir el pago desdoblado, donde va a seguir los problemas con la recolección de residuos. Creo que no hay todavía no se ha visualizado el potencial que tiene Mar del Plata a los efectos de sacarlo adelante, porque un crecimiento del PBI como el que presentamos nosotros también implica mayores recursos del Estado, y después tener razonabilidad en el gasto. Esto tiene que ver de la irresponsabilidad que tenía el gobierno anterior y actual, que prometía un hospital municipal y no pueden poner un policía en una sala de salud y se te caen a pedazos la atención primaria. Entonces, la irresponsabilidad de prometer sin tener cómo solventar los gastos, y después de tener un doble discurso. Este gobierno dijo que iba a manejarse con 20 funcionarios políticos y se han nombrado más de 120 funcionarios entre amigos, familiares, funcionarios políticos, que te hacen explotar el gasto, públicos, porque son sueldos muy altos, y la verdad es que después tenés, planteos demagogos como el que hizo Blanco, de que los funcionarios no cobren, lo cual me parece que es una gran mentira, porque la verdad es que un funcionario, si trabaja, tiene que cobrar. Lo que sí es cierto es que no puede cobrar lo que hoy cobra una ciudad quebrada, que es muchísimo. Por eso nosotros planteamos el tema de un toque. Y después el tema de no decir, ahora no vamos a hacer más nombramientos después de que llenaron el plantel municipal de nombramientos políticos. Eso, digamos, lo que tendrían que haber sido es coherente y no haber hecho todos esos nombramientos se dio tiempo. Creo que esto es un poco lo que le está pasando al municipio, por eso la verdad que no nos sorprende lamentablemente lo que está pasando. Es una situación grave y tampoco vemos que el gobierno local esté asumiendo con seriedad lo que tiene las decisiones que tiene que tomar como para darle solución. Sí, y encima me da la sensación de que lo que hablaba de la desconfianza en cuanto al gobierno local tiene que ver con, me parece, el desplazamiento de Abud y poner al frente al que estaba en planeamiento. Se dice que es más amigo del PRO, del gobierno principal, y eso es lo que arrastraría la confianza de la que hablamos.
y da la sensación de que también los nombramientos en las plantas políticas tienen que ver con una devolución, si se quiere, porque hay que decir que la agrupación atlántica no formaba parte de Cambiemos hasta 2 años previo a las elecciones, y creo que había un cierto desconocimiento de parte de lo que podía hacer Arroyo. Ahora, uno de los números que me sorprendió es que en 2015 de cada peso que entraba, y esto hablábamos recién, se gastaba 1,20. Ahora de cada peso que entra en el municipio se gasta 1,58. Y esa diferencia va a ser, a esto me parece una pelota que no va a parar si es que, como decís bien... Sí. Mira, si no se da una solución de fondo va a seguir. A ver, dos cuestiones. Primero una particular. Yo creo que, amén de que es cierto lo que señalás, de que posiblemente los funcionarios que vayan asumiendo áreas a veces pueden tener más relación con el gobierno nacional o con Cambiemos, también es cierto que la presencia del radicalismo ha sido muy grande, pero que tampoco ha aportado soluciones. Es decir, la verdad es que, amén de la rosca interna que no le interesa a la gente de por qué Abud se fue, la verdad que su gestión al frente de Nenosur tampoco hizo una diferencia. Dijo que había que todas las escuelas municipales, pues se vio que no era así, no hubo control de la 9 de julio, y cuestiones básicas, inclusive que eran de gestión más que de utilización de recursos, tampoco se cumplieron bien. Entonces, yo creo que es un problema más integral del frente que asumió, que, vuelvo a decir, no tiene idea de ciudad. Y ahí sí vamos al segundo tema, más de fondo, más importante, que es lo que vos señalás, el agravamiento de la situación, porque cada vez los recursos son menores, porque la ciudad está en involución, los gastos se mantienen y por lo tanto la deuda se acrecienta, con lo cual la situación la verdad que es verdaderamente complicada. Mira, a mí me decía un intendente de otra ciudad que ha gobernado muy bien, a mí me gusta tener diálogo con quien tiene experiencias de gestión buena, porque también uno aprende de esta manera, y he charlado mucho analizando los números de Mar del Plata y cómo le podríamos dar esa solución, que la verdad que se le podría dar. Y él me decía una cuestión, pero me pareció, digamos, importante, que él me decía, mira Lucas, cuando, yo lo he visto en varias ciudades, cuando la municipalidad se empieza a ser inviable, termina siendo inviable al municipio. Es decir, cuando vos tenés un problema como el que estamos viendo de la municipalidad, donde esta ha sido en general el gobierno marplatense local, amén, digamos, pasa con esta administración, pasó con la anterior y también, digamos, de cats para atrás, digamos, es decir, esto no es una cuestión de un gobierno que se ha mirado siempre para el ombligo, que ha estado una cuestión interna de la calle Irigoyen y que no le ha dado servicio a la gente y que tampoco se preocupó en agrandar el PBI de la ciudad. Digo, cuando vos tenés una situación como esta, se te empieza a ser inviable las finanzas del municipio, que es lo que vos me señalabas con respecto a los gastos, cuando vos, digamos, lo único que podés hacer es correr detrás del pago a los empleados, que por supuesto hay que cumplirlo, pero es un piso, eso nunca puede ser un techo. Y entonces empezar a correr para ver cómo juntás la plata para cuestiones básicas como la limpieza de la ciudad. Ahora, obviamente, en ese esquema, imagínate qué plata va a haber para arreglar una calle, poner un poquito, o mejorar la atención primaria, o poner gente detrás de los monitores que tendrían que estar, que no existen hoy, tendrían que estar mirando las cámaras de seguridad y entonces no hay una política integral de seguridad. ¿Qué recursos puedes destinar a eso cuando estás corriendo detrás de la pelota? Entonces ahí empieza a afectarse la ciudad, porque entonces las calles están cada vez peor, y entonces empieza el proceso de achicamiento de la ciudad. Esto es lo que nosotros está preocupando. Cuando nosotros decimos la preocupación por lo público, que nos hizo a nosotros, de hecho, meternos en el tema político, que la verdad que ingresamos en ese sentido, no habiendo sido funcionarios de gobierno anteriores y tratando de cambiar cuestiones de fondo, son porque lo que vemos es que cuando el municipio está por chocar la cabecita de la intendencia, lo que termina, digamos, de hacer es afectar a toda la ciudad. No es un problema que queda dentro del Palacio Municipal. La verdad que lo está sufriendo la gente, y la política tiene que estar para mirar a la gente y la ciudad, ver cómo le solucionan los problemas, no ver cómo se queja, para atrás de lo que heredó y para cómo está metido todo el tiempo en cuestiones de peleas internas, donde lo que muchas veces sentimos es que, digamos, en esta pelea de Sur, pero como en otras peleas que tienen que ver con a ver a qué funcionario nombran, a cuál sacan, a cuál ponen, estar metido en eso en vez de estar viendo cómo se ve una política integral que saque adelante Mar del Plata. Sí, y también otra cosa que me parece que hay que empezar a tomar en serio es a regularizar los barrios. Hay como 6 barrios que están en situación de
de que no pagan tasa porque o no tienen escritura o nunca el Estado llegó para solucionar los problemas de hábitat, ¿no? Como son un colectivo en la puerta o la entrada al barrio, cordón cuneta, agua potable, y hay muchas situaciones que el Estado podría cobrar una tasa, pero que, y esto insisto, hay barrios que tienen más de 20 años, como el barrio Peralta Ramos, y que se podría recaudar, digamos, pero no se piensa nunca en esa opción. Pero eso se da cuando vos tenés un Estado que es previsor. Y Mar del Plata, si por algo se caracteriza, por un Estado que no planificó. Cuando no planifica le cuesta mucho. Claro que no te cuesta capaz en lo inmediato, pero te cuesta a mediano plazo. Hay un informe muy interesante del BID que hace una proyección de cuánto la ciudad le va a salir de más tener un crecimiento desde el 2010 al 2030, digamos, planificado sin planificar. El crecimiento sin planificar, que es lo que está dando, le cuesta a la ciudad entre 800 y 900 millones de dólares, digamos, en todos estos años. Es una realidad. Bueno, eso te explica un poco desde cuestiones como las que vos señalás, un Estado que no llega ni siquiera para brindar servicios básicos y por lo tanto para poder cobrar también las tasas, hasta lo que pasa en barrios que no te tenés que alejar, aquellos que todavía no están blanqueados. Porque vos me estás enseñando 6 barrios, pero hay otros 120 que están olvidados. Esto pasa, digamos, es un problema que se ha hecho estructural de la ciudad. Yo, mira, la recorro mucho. La verdad que no hay un lugar que vos digas, no, mira, acá el municipio está llegando bien. La verdad es que no está llegando bien a ningún lado. ¿Pero por qué? Porque lo que se venía arrastrando terminó de explotar cuando, vuelvo a decir, era una situación que era difícil, pero este gobierno lo único que hace es agravar la situación sin darle solución. Sí, y agradeciéndote, por supuesto, esta entrevista. Otro de los temas que también deberíamos empezar a revisar es, bueno, si hay gestión privada que viene a hacer un emprendimiento, como por ejemplo la ex terminal, con una obra majestuosa y con una buena inversión, pero se lo han salvado de tasas por, no sé si son 3 años, y cada evento que se hace ahí o cada local que se pone no se cobra un centavo desde el municipio. Entonces el privado recauda mucha plata en poco tiempo, y la municipalidad por 3 años lo único que pudo aspirar es a emplear a, no sé, 200 personas. Ahí me parece que también estamos equivocando lo que es el espacio público y cómo poder sacarle un rédito para la caja. Sí, obviamente que el Estado tiene que estar para brindar condiciones donde se desarrolle el privado y ese privado poder cobrarle con justicia y equidad todo aquello que brinda al Estado, y por supuesto que hay que cobrar lo que hace el gobierno. También es cierto que hay que tener una política, digamos, de fomentar las inversiones. Ojalá nosotros tuviésemos 30, 40 casos, como, digamos, de inversiones duras, como en su momento se hizo con la terminal de micro. La verdad que nosotros necesitamos fomentar varias inversiones de ese tipo, no para que, obviamente, después para poder cobrar las tasas necesitas darle movimiento económico a la ciudad. Y lo que no estamos teniendo es movimiento económico. Cuando vos tenés una ciudad donde tenés desempleo crónico durante mucho tiempo, cuando vos tenés una ciudad que por lo tanto por ese desempleo los salarios bajan y por lo tanto no hay plata dando vuelta y por lo tanto los comercios se van ahogando, y tenés un código de publicidad restrictivo que hace que no puedas tener inversiones que vengan de afuera tampoco en ese sentido, y bueno, obviamente que eso también repercute en los ingresos del Estado. Por eso nosotros lo que decimos es, pongamos en funcionamiento la ciudad, pensemos un poco más para afuera de la calle Irigoyen y vas a ver cómo vamos a solucionar los problemas de adentro de la calle Irigoyen. Bueno, Lucas, agradecerte por estos minutitos. ¿El fin de semana viene Sergio Massa a la ciudad? ¿Tiene alguna reunión planificada? Viene Sergio, sí, con una actividad de toda la provincia de Buenos Aires, muy importante, donde vamos a tener paneles de digamos, de trabajo sobre distintas problemáticas, con exposiciones de referentes nacionales y provinciales, y con un cierre que va a estar a cargo de Sergio. Y bueno, nosotros estamos justo en este momento en el armado, hay unas 800 personas, entre 800 y 1000 personas de la provincia que van a participar, así que es un evento importante y que creo que manifiesta, por un lado, la fuerza del Frente Renovador, pero también la confianza que hay en lo que nosotros hemos hecho en Mar del Plata, que hace que se elija esta ciudad por la performance que le hemos dado desde la conducción del Frente Renovador de la ciudad. Bueno, gracias Lucas, y estamos en contacto, por supuesto, para todo lo que tenga que ver con la ciudad, porque nos estamos realmente preocupados por la situación económica del distrito. Muchas gracias. Así pasaba entonces la palabra del concejal Lucas Ferini del Frente Renovador, que por supuesto renueva banca el año que viene, hay que decirlo, 2017,
y sigue en su campaña con la intención de sentarse en el sillón de la Intendencia de General Pueyrredón.